Tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Informaciones Poder 2.0 en imágenes. Muy buenas tardes. Esta tarde en Información es Poder le damos la bienvenida al fotógrafo ganador del Emmy recientemente por su documental El regreso del Talibán. Se trata de Juan Carlos. Juan Carlos es un fotógrafo freelance especializado en documentar conflictos, crisis sociales y humanitarias. Al mismo tiempo, realizado proyectos documentales personales también. Él nació en El Salvador, pero durante la década de 1980, pues también creció y en la ciudad de Los Ángeles, allá en California, desde desde más de una década se ha dedicado a hacer la fotografía enfocada en reportajes y proyectos a largo plazo en todo el mundo, especialmente en la situación de la posguerra en su país natal, El Salvador. Y también en sus palabras dice que creo que el papel de un periodista se hace más importante cuando uno escucha el testimonio de una víctima o cuando es testigo del daño que un ser humano puede causar a otro ser humano. Recientemente cubrió la guerra en Ucrania y fue de los pocos periodistas extranjeros, así como el único periodista de habla hispana, quien estuvo presente para el documental La caída del, del Talibán allá en Afganistán. Y bueno, él fue testigo del regreso del Talibán al poder. Ha trabajado y publicado para las publicaciones principales en Europa y en el mundo. Así, por ejemplo, la revista Der Spiegel de Alemania, National Geographic, Wall Street Journal, L'Obs y Paris Match allá en Francia, entre otros. Pues bienvenido, Juan Carlos, un placer que estés compartiendo este espacio con nosotros y gracias por la oportunidad. Bienvenido a Información es Poder. Gracias por invitarme, es un gusto. Juan Carlos, venimos conociéndote hace un periodo largo de tiempo. Conocemos de tus inquietudes de andar por el planeta registrando aquella famosa situación que es cuando uno le pregunta a un periodista qué es lo que usted vio y el tipo en realidad lo que está es resumiendo toda una cantidad de cosas que le han llegado pero no estuvo en el lugar, que se prestaba la pregunta ¿y tú cómo sabes si no estuviste, no? En tu caso en particular has ido al lugar y has visto lo que está pasando. ¿En qué lugar empezaste? Creo que habías empezado en Haití, ¿es posible? ¿Fuera de El Salvador? ¿Cuándo empezaste a salir del país? En realidad, donde yo opté o decidí que quería hacer este tipo de fotografía y ser testigo, primera persona de la historia, fue con la marcha zapatista en el 2001, en la calle de Selva La Fonda o desde Chiapas hasta el Distrito Federal. Fue cuando pasaron un mes viajando por todo México. Y la primera guerra, el primer conflicto donde yo también me di cuenta de que quería pues documentar y ser testigo de este tipo de atrocidades de guerra fue en el 2003 con la invasión de Irak, que le di esa guerra pues le di la cobertura del lado del norte de Irak, de Pakistán. Y pues esos dos eventos fueron los que a mí me despertaron esa inquietud de pues, querer documentar este tipo de situaciones. Y pues, no sé, tal vez dentro de mí, yo lo traía, yo soy un niño de la guerra, mi familia pues salió de El Salvador a mediados de la guerra en los 80 y pues tal vez había algo dentro de mí que me atrajo a querer hacer este tipo de trabajo. Por supuesto, y una inquietud por, por la aventura también y por estar donde el desarrollo de las noticias, ¿no? Donde están sucediendo las cosas que pues pocos tenemos el privilegio como tú de estar ahí, pero además te enfrentas a grandes riesgos, ¿no? Entonces, esa parte también, luego te la vamos a preguntar, pero ya te quería preguntar acerca, o sea, tu interés por la invasión a Afganistán de los Estados Unidos
¿Tú empezaste a documentar desde entonces o fue ya más recientemente que estuviste cuando tomó el talibán el gobierno, el poder? Bueno, yo siempre obviamente he tenido un interés en el país en buen conflicto, una guerra muy larga, hace de 20 años, pero nunca había tenido la oportunidad de poder ir al país. Con el año pasado, con los eventos que estaban pasando, la situación que se estaba viendo que el talibán poco a poco estaba tomando más poder y estaba pues avanzando, decidí pues finalmente ir a Afganistán a ver la situación, a documentar qué es lo que iba a pasar, sin saber que iba a ser testigo pocos días de mi llegada, de la caída de todo el país, que fue una sorpresa Claro. a todos y aún para el talibán. Entonces, el talibán estaba tan sorprendido como el resto del mundo de qué tan rápido cayó el país. Así que fue mi primer viaje a Afganistán y pues tuve tristemente el privilegio de ser testigo de un evento triste porque al fin de cuentas pues el pueblo afgano es el que ha pagado el precio y sigue pagando el precio. Por supuesto. Has dejado relaciones ahí en Afganistán, Juan Carlos? Sí, con el tiempo, bueno, terminé pasando 3 meses ahí, cubriendo el post, la posera del nuevo Afganistán con el talibán en el poder o el nuevo Emirato Islámico. Y pues terminé haciendo relaciones con amigos con los que trabajé, el que subió de Fixer, productor local, nos hicimos amigos, también el conductor, personas con las que yo conviví un poco y pues nos mantenemos en contacto y tristemente pues ellos también están sintiendo ya que no aguantan estar en el país, el país ya no da para más y viendo cómo salir. Es muy difícil hoy en día y una de las razones o un factor que no ayuda mucho a afgano es que en un país donde pues básicamente casi nadie saca un pasaporte, no tiene un pasaporte. Entonces, sin pasaporte, aunque se le puede de alguna manera sacar de ese país a una persona o a familias, es una de las dificultades que tienen. Claro. Y tu interés, bueno, ya te lanzaste a Afganistán, entonces, a partir de ese momento fue que empiezas a documentar todo lo que está pasando y la caída bueno, el que tomaran el poder, ¿no? Entonces, fue en un lapso breve, o sea, digamos, no tan largo que tuviste documentando esto para hacer tu documental. ¿Tú ya tenías en mente hacer un documental o de repente viste que tenías mucho material valioso que era importante compartir? Bueno, lo que sucedió sin saber, yo había llegado al país a documentar el avance del talibán y ver cuál era la situación con el conflicto en ese tiempo. 6 días después que llegué, pues fui testigo primero de la caída de Kandahar. En realidad, cuando el talibán tomó una ciudad más grande de Afganistán, que es Kandahar, y que también es la ciudad natal o región Claro. natal del talibán, pues fue un evento y fue de sorpresa igual. Yo llegué un lunes a Kandahar, el jueves ya el talibán estaba dentro y oficialmente el viernes ya tomado y quedé atascado ahí. Entonces el talibán tomó la ciudad, quedé atrapado en la ciudad de Kandahar y pues fue ahí donde yo después de un día o después de un par de días pues logré salir ya que me sentía seguro que me habían garantizado de parte del encargado de comunicaciones del talibán que pues podía salir. Ya fui a hacer un poco de trabajo, logré documentar los talibanes entrando al aeropuerto donde estaba la base militar también y ser testigo de cómo el talibán comenzó pues, a llevarse todos los vehículos y equipo militar que habían abandonado el ejército afgano al evacuar
la ciudad. También ver el Talibán por primera vez en 20 años por toda la ciudad y estaban alegres. Logré entrevistar donde me decían lo orgullosos que estaban, que el Emirato Islámico iba a tener el poder del país. Y todo este material es un material, pues, básicamente único, que solo yo tengo, porque es el único que logré grabar este tipo de testimonios, estas escenas, y es lo que forma parte del documental que ganó el Emmy, que es un documental que fue producido por Vice. Y un colega con el que yo había trabajado en El Salvador, que es el productor o ayuda a producir supo o sabía de lo que yo, del material que yo tenía y lo que yo había hecho en la zona tiene, y me incorporaron al proyecto. Y eventualmente pues me siento honrado que ando en él y soy parte de este equipo. Fue una colaboración de equipo y pues como freelance siempre es bueno tener este tipo de reconocimientos. No es por las razones que uno hace el trabajo, pero es bueno pues de un premio como este. Claro, muy afortunada la trayectoria de cómo sucedió la historia, ¿no? Te tocaba estar ahí en ese momento y ser testigo. Y te quería preguntar, Juan Carlos, estamos conversando con Juan Carlos, fotógrafo, pues fotógrafo de guerra, y básicamente tú has podido brindarles también a medios europeos el tener imágenes de todo esto que estaba sucediendo, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarte vía WhatsApp antes de que pasara todo esto, pero también fue muy interesante, ¿no? Toda la información que nos compartiste de la situación de la ciudad, porque ya había en una transformación, ¿no? De que el ejército se estaba empezando a retirar, el ejército de los Estados Unidos, y obviamente había mucha presión social, ¿no? Y mucha escasez de alimentos y escasez de servicios para la gente también. ¿Qué, qué, qué viste tú de diferente que cambió del tiempo en el que tú pues, hicimos esa entrevista, que fue un poco antes de que el Talibán tomara el poder, y después cómo cambiaron las cosas? Bueno, uno de los cambios más grandes que se vio fue la presencia de mujeres pues, que libremente caminaban por la ciudad, que les encontrabas en un café compartiendo un té o una bebida con un compañero masculino. Es decir, había convivencia, no solo entre mujeres, sino que, o él, puede decir, ¿verdad? O sea, entonces, eso es lo que sí fue uno de los impactos más grandes que se vio, que ya mujeres pues no podían tranquila o libremente sentarse con un compañero y tomar un café o caminar platicando. Eso fue lo que uno de los impactos más grandes. Sí se veía, circulaban o en las calles se veían pues, mujeres más en los mercados y todo, pero en general ya no había presencia como una ciudad normal, por decirlo, o sea, normal, pues, donde puede ser cualquier cosa que nombre. Eso fue uno de los impactos más grandes. Lo que sigue fue básicamente Kabul, una ciudad fantasma donde antes del Talibán era una ciudad caótica, tráfico, personas por todos lados, Wow. todo lo que tiene una ciudad grande como Kabul. De repente era casi una ciudad fantasma, no había mucha gente en la calle, pocos vehículos, y veías retenes talibanes así cada cuadra. Entonces ese fue como un shock y un cambio de 360 grados que vi en la ciudad, porque literalmente yo regresé una semana pues que había ido y pues eh, fue impactante. Y después te ibas al aeropuerto donde veías el caos que ahora. La gente quería salir. Sí, que la gente quería huir, o sea, no quería vivir bajo un régimen como el del Talibán. Pues tristemente sí logró salir mucha gente, pero
han quedado muchas personas atrapadas y que muchos que trabajan directa o directamente con los gobiernos con las bases militares estadounidenses o aliados que estaban ahí. Así que personas viven constantemente en un miedo que un día puede pasar y que ahorita, con la situación, un año después no han podido salir. Yo regresé el año pasado, perdón, hoy en agosto para ver cuál es la situación del país y encontré un país bien baja. Se siente se respira como una desesperación, pero una situación bien triste, como que están perdiendo la esperanza, siguen sonriendo y ellos viven su día a día, pero muchos saben que la situación no va a mejorar y no quieren volver a pasar otro invierno y la situación económica va a empeorar más con la guerra que ha pues venido a dar la situación económica de Granada. Juan Carlos, ¿te han quedado amistades ahí en Afganistán? Sí, como te digo, ¿Tenés comunicación con ellos? y que como ellos están tratando ya de salir porque ya se ven pues no hay futuro, no hay futuro. Y verdaderamente ellos no quieren salir, adoran su país, adoran su familia, adoran la ciudad de Kabul, pero ellos saben que no hay futuro y les espera una vida muy difícil bajo el régimen. Pues están haciendo todo lo posible para poder salir del país. Wow, sí, Entonces, ¿tú no ves que las cosas vayan a cambiar en un futuro próximo? O sea, va a seguir la misma situación y la van a sobrellevar. ¿Esa es la esperanza de la gente? Que en realidad, pues, tristemente no hay, hasta el momento, no hay un avance en la diplomacia, no ha habido un avance en poder abrir alguna puerta para que se pueda ayudar. Pienses lo que pienses o la opinión que tengas sobre el Talibán, se tiene que hacer algo porque en realidad eh, sancionando o limitando al Talibán a cierto tipo de ayuda, a cierto tipo de relaciones con otros países, pues en realidad los que están pagando el precio es la gente común y corriente. Y pues no hay eso, el país va a caer en desgracia, una desgracia más profunda de la que ya está. Hay limitantes, o sea, vemos básicos, están caros, no hay trabajo, no hay empleo. Bueno, un amigo que ahora todos son taxistas, encima de todo, ya no gano ni lo que ganaba antes y cuesta encontrar trabajo. Y pues es muy difícil, por ejemplo, pero esas son las dificultades que está dando. Entonces, el país sí está peores crisis y simplemente pues los afganos no dejan de sufrir, o sea, salen de un conflicto, de una situación caótica a otra. Y una cosa que sí escuché mucho el año pasado cuando el Talibán entró al poder, muchos pues se resignaron y dijeron, bueno, o se dieron por vencido y dijeron, bueno, el Talibán llegó al poder, no estamos de acuerdo con ellos, pero siquiera va a haber paz. Ya no vamos a tener coche bombas, vamos a vivir en paz. Tristemente, eso no ha sido la situación. En los últimos meses, desde 4 meses atrás, ya se han incrementado los ataques en las zonas más de las comunidades azaras, que son chiitas, afganos, y en algunas escuelas también se ha visto, pero el afgano otra vez no tiene las libertades que tenía antes bajo el dominio de Estados Unidos, los otros aliados,
Y hoy en día está más limitado, tiene menos libertades, pero también tiene la sensación de peligro de que está expuesto a ser víctima de un ataque de parte ya sea que son los que eh, haciendo la mayoría de los ataques y enfocándote en las comunidades azaras que básicamente son los que están sufriendo las pérdidas más grandes. Entonces, el país básicamente no sigue en caos, no está en paz y va incrementando esto. Entonces, los afganos otra vez están en una situación aún peor porque no hay trabajo, no hay escasez de alimentos, no pueden salir y están en situación de peligro. Juan Carlos, entonces hay una oposición armada al talibán. Bueno, desde el inicio está que no está en ese acuerdo, vieron como el talibán que no esperaban lo que iba a hacer, lo ven muy suave, como una acción occidental, pero más suave, entonces no lo ven como lo que ellos esperaban. Entonces, desde el inicio, pues, ISIS creó, han sido enemigos del talibán, pero al mismo tiempo, en realidad, si ves la situación del talibán, el talibán no está completamente en control del país. El valle de Panjshir o la zona de Panjshir aún no la han podido tomar. Está la resistencia de los panchiris, que es básicamente los que eran considerados hace 20 años cuando Estados Unidos invadió Afganistán, que se llama la Alianza del Norte, la Northern Alliance. Básicamente, la zona de Panjshir, los panchiris son la asistencia que existe hoy en día. Así que sí, hay una resistencia civil que no tiene que ver con terrorista como el ISIS-K, que ya se está haciendo más presente. Ya han ataques en contra de fuerzas del talibán. Ya hoy en día han habido más enfrentamientos y el talibán sí ha comenzado a arrestar a mucha gente que por simple hecho de ser de Panjshiri, pues automáticamente las categorizan como enemigos y sí hay una resistencia en el momento, no solo de ISIS-K, pero también de una resistencia de parte de la zona de Panjshir. Juan Carlos, y de ahí te fuiste a Ucrania, más o menos en el mismo viaje, o volviste a algún lugar occidental y después volviste a Ucrania, fuiste a Ucrania. No, yo pues en este momento tengo como base El Salvador, regresé a América, El Salvador, tristemente con esto con Miguel, Latinoamérica está retrocediendo otra vez a problemas que se tenían en los 90. Entonces regresé y pues hice un poco de trabajo a Ecuador y a nivel Centroamérica. Y después, en febrero, pues tomé la decisión de ir al de Ucrania, que igual muchos pensamos que no iba a suceder tanto. Y pues, Ni que iba a prolongarse tanto, ¿perdón? que ni pensamos que se iba a prolongar tanto. Exactamente, esa fue, inició rápida y también pues, ya son 7 meses. Esta semana se cumplen 7 meses, se han cumplido 7 meses el conflicto y pues no se ve que llegue a un final o que tenga una solución en un futuro cercano. Y pues Claro. es preocupante. Viene el invierno, bueno, es otra preocupación porque aquellas zonas o aquellas zonas residenciales, aquellos edificios residenciales, si no han logrado reconstruir sus viviendas, es un invierno criminal, o sea, un invierno muy frío. Entonces, va a haber un problema de aquellos que pues, están en una situación donde no han logrado construir sus viviendas y pues el conflicto sigue. ¿Qué va a suceder en el invierno? ¿Qué tipo de acciones van a tomar los dos bandos? No se sabe. Pero el problema es que si esto sigue el próximo año, pues se va a complicar la cosa a nivel, no solo en la región, pero a nivel mundial, porque tiene sus efectos esta guerra.
Sí, sí, y los energéticos obviamente van a causar mucho problema, porque obviamente con inviernos tan fríos, obviamente necesitan una manera de calentarse y de poder estar cómodos en sus casas y pues va a ser una situación muy complicada. Ay, ay, ay. Y bueno, antes de pasar al Emmy, o ya vamos, platícanos de cómo fue que te enteraste de que eras pues eras candidato para un premio Emmy y cómo fue ese momento y si esa es la razón por la que estás en Washington, ya te van a dar el premio, ¿cuándo va a suceder? Bueno, mi colega, quien me incorporó al proyecto que les comenté, él me mandó un texto diciéndome que felicidades por tu primera nominación a un Emmy, pues ser ¡Guau! nominado ya es Felicidades. algo de que alegrarse y pues me dijo que en una semana iban a hacer los premios y ahí nos íbamos a ganar y pues ahí lo dejé, compartí con amistades, familia y nada, pues no pensé mucho del premio o del evento en sí. Y pues el día siguiente de los Emmys, creo que los Emmys fueron un miércoles, en la mañana desperté y pues Primeras me noticias de había primera plana. otro mensaje, otro texto, siempre de colega amigo Jesse Silman, que habíamos ganado y me dijo, felicidades en tu primer Emmy. Y pues ahí comenzó todo y pues ahorita estoy haciendo el proceso de recibir el Emmy y pues es una gran, una gran cosa y me siento orgulloso de pues tener este privilegio, porque no muchos podemos decir que tenemos un Emmy y bueno, Claro. No, nosotros nos sentimos orgullosos de tenerte y De compartir conocerte. tu experiencia también, por supuesto. Qué maravilloso que lo hayas podido tener reconocimiento por tu labor tan valiosa y tan valiente que has estado haciendo y tan, pues que nos nutra a todos los que, que estamos afuera, ¿no? Y para realmente entender lo que está pasando adentro de Afganistán, ¿no? Y cuál es la situación. sí, Entonces, como te dije anteriormente, no es la razón por qué uno hace este trabajo, pero se siente uno muy mm, honrado y pues por orgulloso supuesto, que reconozcan con este tipo de premios pues lo que uno hace. claro. Juan Y Carlos, ¿qué sigue? Bueno, tristemente, pues si observamos lo que está pasando actualmente, el mundo otra vez está volviendo a ser un caos, como sí, que se despertó ese monstruo y pues tenemos muchos conflictos, muchas situaciones tristes que hay que pues, poner la atención, que la guerra de Ucrania y Rusia ha tomado mucho de la atención mundial, pero tenemos problemas en Tigray, tenemos problemas, bueno, lo que estamos viendo en Irán, también en Irak otra vez se está poniendo pues, problemático, hay problemas, caótico, los iraníes están atacando a Kurdistán y pues en Myanmar también hay un conflicto que se le ha olvidado a mucha gente después del golpe de Estado. Entonces, en el momento estoy proponiendo un par de historias para ir a Myanmar a cubrir la guerrilla y pues su esfuerzo en tratar de derrocar al, al gobierno pues, militar que está reprimiendo al país y también claro. otra historia que estoy proponiendo en Irak sobre el efecto de la guerra del 2016 de Mosul, de la retoma de la ciudad de Mosul y cómo una guerra afecta ambientalmente y de salud y el efecto de salud que puede tener en una ciudad en el norte de Irak. Así que esas son las ideas, pero hay tanto que cubrir ahora que pues puede cambiar eso de la noche a la mañana. Ok, entonces no hay nada así, en firme, que digamos que te vas a Irán a cubrir las manifestaciones de las mujeres. También es una
transición muy, muy importante, ¿no? La verdad es que las mujeres se, se salgan a la calle, que quemen sus jihadis, que estén en protesta porque quieren regresar a como era antes. Irán, hace 30 años era una ciudad cosmopolita, las mujeres usaban minifalda y usaban sus cabellos sin cubrir, y era Claro. otro tipo de sociedad. Sí, es triste lo que pasa en Irán. Es complicado darle una cobertura en Irán, especialmente como extranjero, especialmente si son de Estados Unidos o de otros países occidentales. Así que descubrirlo ahí es complicado. Tengo un colega y amigo iraní, fotógrafo, me dice que es casi imposible como fotógrafo salir de la cobertura, y si vemos lo que vemos, las imágenes como estaba viendo, todos han sido ciudadanos, las imágenes han sido captadas a través de celulares, ya sea que estaban participando en manifestaciones o a través de la ventana de sus viviendas. Entonces es algo histórico lo que está sucediendo, pero es muy complicado llegar a cubrirlo. Pero el próximo paso es Myanmar en cubrir ese conflicto que ha sido olvidado y que mucha gente ha perdido noción de lo que está sucediendo. Pero volvemos a lo mismo, o sea, sigue la guerra en Yemen, o sea, un conflicto que lleva ya años y mucha gente no sabe ni de él o sabe. Entonces, tristemente hay de dónde escoger, aunque uno no quisiera pues tener tantas opciones, tristemente siempre hay algo que está sucediendo y que hay que mostrarlo para que la gente tenga un poco de conciencia de que está sucediendo. Y tú de alguna manera tienes que ir haciendo tus proyectos de acuerdo a lo que te piden también las revistas, ¿no? Las publicaciones para las cuales estás enviando material. Sí, bueno, a veces sucede que el medio o el editor te contacta y quieren que vayas a cubrir ciertos eventos o ciertas zonas. A veces uno pone, o a veces uno llega y logra acceso a un grupo específico o a una zona con un proyecto específico, y pues de estas maneras es como uno logra ir a dar ese tipo de eventos. Entonces, depende. Puede ser que el editor directamente lo contrate al medio, o uno propone lo que quiere. Claro. Juan Carlos, Sí. pero tú habitualmente trabajas como freelance. O sea, haces y después te contacta con las productoras. A veces sucede. La mayoría de veces el freelance pues busca todo, hacer el proyecto, la idea, y pone para que el medio te mande a hacerla, o a veces uno hace todo el trabajo y después lo trata de publicar. Y como te dije anteriormente, a veces el medio te contrata, pero como freelance uno constantemente está tratando de hacer cualquiera de las tres cosas, ya sea proponerlo para que te mande el medio, o el medio te contacte directamente con algo que tienen en mente, o vos lo vas a hacer y lo Claro, y estos medios te ayudan con documentación como fotógrafo de prensa, para que tú te puedas acreditar cuando vas a algún lugar de conflicto. Si el medio lo contacta a uno, si ellos te ayudan. Cuando voy independientemente, a través de mi agencia, logro conseguir la acreditación. Entonces, ahí depende. Cuando yo voy independientemente, como te dije en la última emisión, uno hace el trabajo primero, después lo trata de vender o buscar quien lo publique, pues a través de la agencia con que representa mi trabajo, logro ese tipo de acreditación. Si voy a través de un medio, pues voy acreditado a través del medio. Me tengo que ir ya. Perfecto. Nos vemos. Hasta pronto. Todo este tiempo te mandamos mucha salud y mucho amor, y estamos en contacto muy pronto. Hasta la próxima. Gracias, y van a disculpar. Chao. Sí. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Muy buenas tardes, aquí estamos en Informaciones Poder en Imágenes. Vamos a estar conversando con Nestalí López, dirigente de CODECA, el Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala. En su visita a la área de la bahía,
estará conversando con diferentes dirigentes guatemaltecos y con nosotros en este conversatorio para mostrarnos un poco cuál es la realidad de Guatemala, cuál ha sido su pasado y cuál es el futuro de acuerdo a su organización. Entonces, sin más, comenzamos. Como dice William, muy bienvenidos. En esta tarde estamos en un conversatorio con Natalie López y estamos con Ramón, estamos con Alan, yo soy Miguel Pérez y el tema de hoy es Guatemala, su realidad actual. Natalie, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tú perteneces a una organización que se llama CODECA. Así es. ¿Por qué no nos cuentas, dentro del contexto guatemalteco, cómo se fundó CODECA y qué representa CODECA? Muy bien. Bueno, CODECA es el Comité de Desarrollo Campesino. Se fundó en 1992. Se fundó por 17 integrantes, entre hombres y mujeres campesinas indígenas, y surge a partir de una lucha por salarios justos y por los derechos laborales. También, como al ser una organización campesina, se propone luchar por el acceso a la tierra y asumir la tierra como un derecho humano. ¿Cuál era el contexto político en 1997? Bueno, en 1992, que es cuando surge CODECA, el contexto era un contexto post acuerdos de paz. Previo a los acuerdos de paz. Previo a los acuerdos de paz. Sí. En ese sentido, pues CODECA, por su naturaleza de defensa de los derechos humanos, empieza a desarrollar procesos organizativos. Sin embargo, había una intención de realizar los acuerdos de paz, pero los grupos de poder económico en Guatemala, a la par de ello, desarrollaban una estrategia que tenía como propósito abrir las puertas al modelo neoliberal y con ello empezar todo el desarrollo de una serie de actividades como las privatizaciones de los servicios públicos, como el darle cabida a el empresariado representativo del extractivismo, el desarrollo de los monocultivos, que son el azúcar, la palma africana, el café, el hule, y por consiguiente la actividad ganadera. Esto, digamos, empezó a generar una serie de condiciones donde el empresariado se empezó, o continuó, mejor dicho, es una etapa, digamos, siguiente a todo el acaparamiento de tierras, a todo el despojo y a todo el robo de la riqueza del país. Entonces se establece un nivel de resistencia, un nivel de reivindicaciones, y en ese marco es que nace la organización CODECA. Así es, y tal vez solo quiero destacar un aspecto que nos parece fundamental, y es que entonces CODECA, al darse cuenta de que los acuerdos de paz tampoco iban a ser satisfactorios para las situaciones del país, entonces implementó estrategias para seguir organizando a diferentes comunidades de otros territorios. Entonces, porque CODECA nace en una comunidad de San Antonio Suchitepeques, pero esa comunidad, o mejor dicho, la organización se empieza a expandir por otros territorios también de la costa sur, y entonces es así como precisamente desde hace mucho tiempo hubo toda una visión de desarrollar, organizar a los pueblos.
Con los compañeros guatemaltecos aquí presentes sería bueno un poquito hablar del tema de acuerdos de paz, como para que es un tema siempre vigente, ¿no? Por ejemplo, ahora en Colombia se está pasando precisamente por unos acuerdos de paz. Ustedes me imagino que pasaron esa etapa vivencial, ¿no? De los acuerdos de paz. ¿Qué es lo que se entendió de los acuerdos de paz? Bueno, se entendió de que era una forma del cese al fuego, sobre todo, principalmente, a diferencia de El Salvador, en donde hubo un proceso de negociación más sustantivo. Si tenemos que ser críticos, hubo una percepción de que los acuerdos eran un asunto entre cúpulas. Y llegar bajo esas condiciones a las negociaciones impidió que, por ejemplo, se trataran abiertamente asuntos estratégicos como la tierra, el asunto de la tierra, el asunto de un reparto agrario, de un reordenamiento territorial. Entonces aunque se hicieron avances, no solo por el cese al fuego, el principal colapso, la parte frágil, la costilla floja de todo el asunto, fue que se desfinanciaron esos acuerdos de paz, porque inmediatamente el mismo presidente en turno, Álvaro Arzú, que firma los acuerdos de paz, es el mismo que encabeza una privatización brutal de todas las empresas del Estado en Guatemala. Y eso no se ha señalado suficientemente. Y a diferencia de otros procesos como el colombiano, en donde sí hay negociaciones sustantivas, se fermentó, se maduraron muchas cosas, en el caso de Guatemala no se hizo así. E incluso con la complicidad de los países, llamados países amigos, cooperantes internacionales, que apoyaron el proceso. Entonces esa fue una gran injusticia para el pueblo guatemalteco, y era como levantar la alfombra y echar la basura abajo de la alfombra, claro, o hacerse los locos. Sí, y digamos, todo ese proceso, pues creo que se trabajó de varias maneras, ¿no? Porque al mismo tiempo que se negociaba, el gobierno de turno también proyectaba una imagen con una tentativa a que la percepción popular fuera de cierta forma. Entonces eso generó ciertas expectativas. Entonces, por ejemplo, para especificar esto, una gran parte de la población, tal vez puedo decir que fue la mayoría, tenía la percepción de que, aparte de que iba a haber un cese al fuego, iba a darse también un proceso de justicia y resarcimiento, lo cual realmente no ha sucedido. Y si no estoy mal, creo que la mayoría de los estatutos de los acuerdos de paz no se han cumplido. Quedaron muchas cosas sin cumplirse, y entonces vemos que la injusticia continúa, los despojos, la marginalización, especialmente de las comunidades indígenas, eso continúa, y es por eso que estos procesos como el de Codeca surgen. Y para ponerlo en un contexto un poquito más extendido, ¿no? Esto no es algo nuevo. La resistencia se dio desde el momento en que los españoles llegan a América, al continente. Y en nuestro tiempo, en nuestra época, pues vemos estos movimientos, y también es parte de esta actitud de los gobiernos de turno, que quieren dar la percepción de que ellos siempre han proveído un paraíso para el pueblo, y que ahora surgen movimientos nuevos que vienen a desbaratar el gobierno, y no es así. Pues ha habido una sed de justicia desde siempre, y es lo que se sigue peleando, y movimientos como Codeca pues nos traen una visión para mejorar toda esta situación, con una visión de justicia, no de venganza ni revancha. Entonces, esas son las cosas que se han estado dando. Sí. 3 notas rápidas sobre el asunto de los acuerdos. Se dejaron fuera, en primer lugar, la historia de lo sucedido del conflicto armado. O sea, no hubo un compromiso de Estado o entre las partes de que se iba, como ha sucedido en otros procesos, de que procesos de memoria, pero dinero comprometido para recontar, que todos los sectores contaran qué pasó durante el conflicto armado. En segundo lugar, eso incluye también la reparación, el asunto de la reparación histórica. O sea, lo que en el mundo caribeño, en los países caribeños, se llama el following the money, es decir, de qué tamaño la reparación histórica que se le debe al pueblo guatemalteco,
Cuando fue lo del levantamiento zapatista en Chiapas, en México, Octavio Paz, a pesar de su condición de liberal de derecha, el poeta salió a decir México le debe una reparación histórica a los pueblos. Y eso cuesta pisto, cuesta plata. Claro. No es suficiente el perdón que fue a pedir Clinton. Y en tercer lugar, la cuestión del racismo. No sé, en los acuerdos de paz uno no encuentra nada de una política pública dirigida específicamente a desmantelar esas estructuras. Y un último agregado es el problema de los lisiados mentales. O sea, no solo la gente que queda mutilada después de una guerra larguísima y sangrienta como fue la guatemalteca y como fue la colombiana y otras, pero no se dijo nada sobre eso. Entonces esos acuerdos, pues sí que bien, ¿verdad? Que sirvieron, no se cumplieron, pero es Codeca, justamente por eso Codeca. Nestalí, ¿está presente todo esto en la discusión de Codeca? Por supuesto que sí, pero Codeca ha superado esa discusión. ¿En qué sentido? Codeca ha venido, en la medida de su en el crecimiento de organización en el tiempo, también ha venido generando otro tipo de debates. Por ejemplo, el Estado guatemalteco siempre ha estado al servicio de los ricos. Tenemos una clase oligárquica que se ha adueñado cada día más del país, y de ello derivan los grandes despojos de tierras. De eso deriva también que muchos de los guatemaltecos tengan que emigrar porque no hay oportunidades, porque allá la idea de trabajo es saber agarrar un machete e irse a meter a una finca a laborar en condiciones precarias, inhumanas, y con un salario de no más de 4 quetzales al día, perdón, de $4 al día. Wow. Entonces, Codeca, al momento de que supera eso, lo hace a través de un debate que empieza en el 2012 y empieza a discutir todos sus temas y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces no nos queda otra alternativa que empezar no solo a organizarnos, a movilizarnos, sino que también empezamos a hacer propuestas. Y de esto, surge la propuesta de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, que cuando surge con el propósito de hacer una nueva constitución política, pero no una constitución política al estilo de los criollos, como nosotros les denominamos en el país, donde juntan a un grupito de intelectuales afines a sus intereses y elaboran un articulado el cual solo beneficia sus intereses de estos grupos de poder. Entonces Codeca viene y elabora todo un planteamiento que contenía inicialmente 14 ejes temáticos, y con ello nosotros lo que pretendemos entonces es hacer una propuesta de los pueblos. Nosotros le llamamos una propuesta de asamblea constituyente originaria, porque viene de los pueblos, viene desde el sector campesino, viene desde el compañero que sale a trabajar a las 4 de la mañana y llega tarde a su casa. Esta propuesta sale desde el sector empobrecido. Entonces esos 14 puntos superan la propuesta de los acuerdos de paz. Por ejemplo, nosotros un tema central es cambiar el modelo de Estado que tenemos. Ese Estado que tenemos es un Estado oligárquico, es un Estado republicano racista, es un Estado patriarcal y excluyente. Entonces nosotros proponemos el Estado plurinacional. Y el Estado plurinacional no es ni más ni menos que un Estado que garantice los derechos de los pueblos, que valore a los pueblos como sujetos de derechos.
Ese estado, el actual estado que tenemos sigue siendo un estado centralizado, unitario, un estado neoliberal inclusive, y nosotros, en las comunidades en resistencia de nuestros territorios, dicen ese estado no existe. Pero sí dicen existe cuando llega la policía a reprimirnos cuando tenemos un problema. También esa propuesta incluye todo el tema de derechos humanos, ¿verdad? Los derechos en Guatemala están en la Constitución política actual, pero no se cumplen. También tenemos los derechos colectivos, porque cabalmente el modelo neoliberal lo que hizo fue individualizar todos los componentes del país, la tierra, el agua, etcétera. Entonces, frente a eso, nosotros estamos proponiendo un Estado que garantice los derechos colectivos, los derechos de la madre tierra ante todo. Para nosotros, la madre tierra no es susceptible de estarla explotando, de estarle haciendo daño, porque como nosotros la valoramos como una madre, justamente esta madre hay que cuidarla, porque ella nos da de comer a nosotros. Y eso entonces ha implicado que en la propuesta de Asamblea Constituyente también incorporemos el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la seguridad, el tema de las juventudes, ¿sí? El tema de nuestra cosmovisión maya, de nuestra religiosidad, y también, por supuesto, un sistema económico que sea alternativo a este sistema neoliberal, que lo que hace es justamente despojar de la riqueza en los territorios a nuestra gente. Asimismo, nosotros estamos planteando una propuesta de carácter política. Nosotros creemos que el sistema actual es un sistema representativo, y nosotros decimos que ese modelo ya no sirve, que nosotros necesitamos caminar a un modelo de democracia participativa, comunitaria, representativa y plurinacional. Y esto lo decimos especialmente porque vemos cómo los sectores de poder en Guatemala asumen que la democracia, y eso le han hecho creer al pueblo de que la democracia es cada 4 años. Por ejemplo, todos los grandes problemas de corrupción que seguramente ustedes han escuchado en el país, lo lamentable es de que todos estamos conscientes de que los gobiernos, y no hay que excluir al actual, roban a diestra y siniestra, pero lamentablemente no contamos con herramientas que permitan, digamos, expulsar a esos políticos corruptos. Y en ese sentido, Codeca está hablando de que si nosotros ponemos un diputado, un presidente, un funcionario público, el pueblo debe de tener el derecho de sacarlo del poder. Y para eso nosotros creemos que es importante la revocatoria de mandato. Queremos que se le quite la inmunidad a todos los políticos, porque hacen, deshacen, roban a diestra y siniestra, y resulta que están protegidos por el tema de la inmunidad. Nosotros decimos que esa inmunidad hay que arrebatárselas para poder hacer los cambios que nosotros queremos. También creo que es importante que conversemos de que el Estado plurinacional, con esos componentes que he hablado, es importante la participación de los pueblos, y por eso nosotros le llamamos plurinacional, porque Guatemala está conformada por 4 grandes pueblos: el pueblo maya, el pueblo xinca, el pueblo garífuna y el pueblo mestizo. Y en ese estado consideramos importante las autonomías territoriales de pueblos como el quechí, el pueblo mam, el pueblo cachiquel, el pueblo sutuil, etc. Entonces,
todos esos aspectos para nosotros son importantes porque de todos esos debates que hemos tenido desde el 2012 para esta fecha han empezado a surgir otras propuestas de pueblos, de sectores sociales, populares, profesionales, estudiantes, campesinos, y en ese sentido ha aparecido entonces un componente fundamental que para nosotros es central, que es el tema de migración y ciudadanía. Nadie le presta atención allá a la problemática de nuestros hermanos migrantes. Nadie se toma la molestia de siquiera reflexionar por qué a veces nuestros hermanos empiezan a pedir documentos a Guatemala y se pasan 8, 9, hasta un año queriendo hacer el trámite de un pasaporte, de un DPI, de una certificación de nacimiento. Nosotros... ¿Es producto de la corrupción? Es producto de la corrupción, de la indiferencia y ante todo de la falta de voluntad política de los que asumen el Estado y que más trasladan aquí a sus amigos, a los que siguen manejando la campaña política y jamás se toman la molestia de resolver los intereses de nuestros hermanos migrantes. Concluyo esta parte y seguramente algunas cositas se me van a quedar por fuera. Cuando nosotros hablamos entonces de esos 19 ejes ahora, después de haber hecho procesos, el punto central de nuestro proyecto es el buen vivir. El buen vivir es una nueva lógica de vida. Es una nueva lógica donde nosotros recuperemos nuestras formas de organización ancestral. Es una forma de vida donde los seres humanos vivamos en armonía con la madre tierra. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que privilegiar el cuidado de la madre tierra. Y en ese sentido, el buen vivir para nosotros es nuestro norte. Algunos han dicho, eso es utópico. Seguramente es nuestra utopía. Pero ¿por qué es importante esa utopía para nosotros? Porque entre más caminamos, más nos acercamos a nuestra utopía. Entonces el buen vivir para la comunidad de Codeca es importantísimo, es clave. Y nosotros estamos desarrollando prácticas donde en agricultura hay que desarrollar métodos más amigables con la madre tierra. Estamos tratando de evitar la contaminación porque el empresariado secuestra los ríos, se roba el agua para meter sistemas de riegos a sus monocultivos, contamina el medio ambiente. Y ustedes saben, aquí también pasa, las avionetas fumigando las grandes extensiones de terreno, la gente trabajando en condiciones humanas y con un salario de hambre y todas esas cosas. Nosotros creemos que el buen vivir también, además de esas condiciones, implica una educación y una salud de calidad para que todos los guatemaltecos ya no sigan migrando para Estados Unidos. Nestali, de todo esto que has comentado, de todo lo que observa Codeca como parte de la problemática guatemalteca, ustedes han testeado de alguna manera esto en procesos electorales. ¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre los procesos electorales? Sí, en efecto, cuando estábamos en la discusión de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, entonces el empresariado empezó a descalificarnos. Dijeron, los de Codeca están locos, los de Codeca saber que fuman, pero eso que ellos están diciendo no se puede hacer. Si quieren hacer algunos cambios, hagan su partido político. Pero nos adivinaron el pensamiento. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya veníamos discutiendo
a nivel de las comunidades, a través de procesos asamblearios y a través de procesos de organización y de formación política, de la necesidad de hacer algo. Entonces, algunas comunidades dijeron, bueno, nosotros vamos a salir a las calles y nos vamos a mantener en las calles solo peleando y peleando y peleando. Y entonces surgió la inquietud de que Codeca estaba ya en condiciones de crear un instrumento político. En términos de la legalidad guatemalteca, es un partido político. Nosotros no le llamamos partido político. Nosotros le llamamos instrumento porque eso es. Instrumento electoral. Fue creado por la organización. Fue creado por la organización campesina indígena y entonces es el instrumento para poder echar a andar la propuesta de asamblea constituyente, ¿verdad? Entonces nosotros venimos y todo este proceso lo hemos venido empujando, pero dijimos, bueno, vamos a crear nuestro partido o nuestro instrumento político, y lanzamos la idea. Había que llenar todo un proceso de requisitos. No teníamos recursos económicos, nuestros compañeros tienen baja escolaridad, y entonces, pero emprendimos el camino. Además, estábamos conscientes de que esa pelea era entrar prácticamente en las reglas del enemigo, en las reglas del partido corrupto, y lo hicimos. Y en ese sentido fue importante porque lo primero que hicimos es cumplir con el requisito de inscripción legal de nuestro instrumento político, que se llama Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Eso consistió en llenar el requisito de adjuntar 23,000 firmas, 23,000 casi firmas, o un poquito más, un poquito menos, para que el tribunal revisara y pudiera darnos ya el visto bueno como organización política. Es interesante comentarles que como nuestros compañeros, nuestros hermanos campesinos indígenas no tienen escolaridad, entonces nos costó mucho. Nosotros, para llenar ese requisito, tuvimos que recurrir a aproximadamente 80,000 firmas, y en ese sentido logramos cumplirlo. Empezamos el proceso de inscripción, no lo retardaron tanto, logramos al final de cuentas ser reconocidos por la institucionalidad jurídica, y entonces se dio el proceso de elecciones. Empezamos de nuevo a correr por hacer los procesos donde teníamos que tener candidatos a las alcaldías, candidatos a diputaciones, y tener el binomio que participaría para la elección de presidenta o presidente y vice, que iba, digamos, a participar en los procesos electorales el año 2019. Y entonces tuvimos un incursionamiento, ya una primera experiencia. No teníamos experiencia, estábamos empezando, algunos pues más o menos nos hemos empapado bien de los procesos electorales, y bueno, realmente el proceso fue interesante. Nadie daba un 5, decían, ese partido es de ignorantes, ese partido es de indios, nadie va a votar por ellos, y resulta que quedamos en el cuarto lugar de 26 partidos políticos, wow, con la salvedad de que nos robaron el tercero o segundo lugar. Porque hubo balotaje, ¿no? Hubo una segunda vuelta. Sí, y hubo fraude electoral. Wow. Conclusión, en 5 minutos terminamos. Muchachos, ¿alguien quiere preguntar algo? Yo una pregunta rápida que tengo es, es pues un movimiento indígena, casi el 100%,
Es admirable todo lo que han alcanzado, es admirable la visión que tienen, que proyectan, lo que quieren, lo que ofrecen para todo el país, con una visión más incluyente. ¿Cómo ha sido la reacción o la respuesta de la parte criolla de Guatemala para adherirse a este movimiento y de qué forma están participando? Nos tienen miedo. Sí, nos tienen miedo. Y nosotros hemos incorporado una consigna que dice que ellos se han robado todo y nos robaron hasta el miedo. Eso, digamos, ha sido una situación que ahora, en los actuales momentos, el movimiento ha venido cambiando. Éramos un movimiento social, ahora somos un movimiento sociopolítico. Antes no teníamos compañeras y compañeros profesionales. Hoy tenemos una buena estructura de profesionales preparándonos para hacer gobierno. Economistas, ingenieros, arquitectos, médicos, sociólogos, politólogos, antropólogos, trabajadoras sociales, de todo. Y ahí una cosa ha pasado. También los grupos de poder, los criollos como tal, y la clase política corrupta vinculada a la narcopolítica, al narcotráfico, por supuesto que también no nos ha dejado decir, bueno, ustedes caminen y avancen. No. Quiero comentar, y es una triste noticia, pero hay que decirlo, Codeca, cuando empieza su proceso de creación del instrumento político, empiezan los asesinatos. Muchos asesinatos de nuestros hermanos, desde el 2018 para esta fecha, solo de esas fechas nos han asesinado 25 compañeros y compañeras. Sin embargo, la primera muerte que se da en mayo del 2018, que fue el asesinato de nuestro hermano Luis Marroquín, sabemos quién fue el asesino. Ahorita encontraron un chivo expiatorio y ya les dieron sentencia a los hechores, digamos, del acto. Pero los actores intelectuales, se sabe quién es, el Ministerio Público sabe quién es, pero no lo quieren capturar. ¿Por qué? Porque justamente la lucha nuestra es acabar con la corrupción y la impunidad en los tres poderes del Estado. Entonces, nuestro hermano Luis Marroquín fue un compañero con un reconocimiento muy importante de su liderazgo en el departamento de Jalapa, en Guatemala, y ahí está uno de los principales políticos que están vinculados en el narcotráfico y que estuvo detenido aquí y recientemente regresó a Guatemala. A ver si ustedes saben quién es. Bueno, claro, Manuel Valdizón. Manuel Valdizón, pero está el otro de la UCN, ¿verdad? Entonces, ellos asesinaron al compañero. Perdón, ¿cómo se llama el último que faltaba? Manuel Estrada. Mario Estrada. Perfecto. Ahorita acaba de regresar al país. Entonces, esa ha sido la dinámica de nuestra organización, ¿verdad? Y así han asesinado. Recientemente asesinaron a nuestro hermano Pablo Ramos. Lo llegaron a asesinar, le metieron 7 balazos al compañero y todos saben quién fue. Señoras y señores, muy buenas tardes. Ha tenido el placer de escucharnos aquí en Informaciones, Poder, Imágenes. Buenas tardes. Gracias a todos.